Imagina subirte a un tren de alta velocidad en Madrid y llegar a Casablanca solo unas horas después. Sin vuelos, sin ferries, solo tierra firme bajo tus pies mientras viajas entre dos continentes. Esto no es fantasía. España y Marruecos están retomando uno de los proyectos de túnel más ambiciosos del mundo. Un paso subacuático de $10.000 millones que podría cambiar todo lo que sabemos sobre los viajes entre Europa y África. Imagina esto. Estás a 475 metros bajo el mar Mediterráneo, más profundo de lo que es alto el Empire State Building. Sobre ti, enormes barcos de carga cruzan una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. A tu alrededor, formaciones rocosas que han sido testigos de la colisión de continentes durante millones de años. Aquí es donde España y Marruecos quieren excavar el túnel más desafiante jamás intentado. El estrecho de Gibraltar se encuentra en una de las intersecciones geológicas más violentas de la Tierra. Durante los últimos 6 millones de años, las placas africana y euroasiática han estado chocando entre sí aquí, creando un paisaje de montañas submarinas, profundas trincheras y fallas que se extienden por cientos de kilómetros. El propio agua cuenta la historia. Las corrientes atlánticas que fluyen hacia el este se encuentran con las corrientes mediterráneas que fluyen hacia el oeste, creando un campo de batalla submarino de fuerzas en competencia. Cada día, más de 300 barcos navegan estas aguas. Petroleros provenientes de Oriente Medio, buques portacontenedores de Asia, cruceros repletos de turistas. El estrecho se encuentra entre las rutas marítimas más transitadas del mundo, aunque representa una fracción menor del tráfico marítimo global total. Cualquier túnel debe, de alguna manera, coexistir con este constante desfile de enormes embarcaciones sobre él. El túnel del Estrecho de Gibraltar no es una idea nueva. Los ingenieros han soñado con conectar Europa y África desde la década de 1930. En aquel entonces, los investigadores españoles descubrieron algo que acabó con el proyecto de inmediato. La roca bajo el estrecho era tan dura que su equipo ni siquiera pudo arañarla. Los estudios geológicos revelaron capas de piedra caliza y dolomita comprimidas durante millones de años en formaciones más duras que el concreto. Los primeros planificadores consideraron alternativas. Algunos propusieron un puente flotante con torres que alcanzarían casi 1 kilómetro de altura. Otros sugirieron un túnel sumergido, con secciones prefabricadas bajadas a una zanja en el fondo marino. Cada opción enfrentaba desafíos imposibles. Las profundidades eran demasiado extremas, la actividad sísmica demasiado impredecible, el tráfico marítimo demasiado denso. Se rindieron, pero casi un siglo después, el sueño ha regresado, y esta vez, puede que realmente tengan la tecnología para hacerlo realidad. Las modernas tuneladoras pueden cortar formaciones rocosas que habrían destruido el equipo de los años 30. La modelización por computadora puede predecir las condiciones geológicas con una precisión que los ingenieros de antaño no podían imaginar. Y lo más importante, ahora existen túneles submarinos exitosos que demuestran que lo imposible puede volverse rutinario. Esto es lo que hace que este proyecto sea absolutamente una locura. El túnel del Canal de la Mancha, que todos consideraban imposible cuando se construyó, se encuentra a solo 75 metros bajo el nivel del mar. El túnel de Gibraltar irá 6 veces más profundo, alcanzando una profundidad máxima de 475 metros. Mientras que el túnel del Canal de la Mancha atravesó una tiza blanda relativamente fácil de excavar, Gibraltar obliga a los ingenieros a perforar algunas de las rocas más duras del planeta. El propio estrecho alcanza profundidades de 900 metros, pero la ruta del túnel evita cuidadosamente estas secciones más profundas. Las cifras son asombrosas. 2 túneles paralelos, cada uno de aproximadamente 28 kilómetros en la sección submarina, con una longitud total de túnel que alcanza entre 38 y 42 kilómetros, incluyendo los accesos terrestres. Es como construir el túnel del Canal de la Mancha bajo el agua, pero haciéndolo más corto y mucho más profundo. La profundidad máxima alcanza los 475 metros bajo el nivel del mar, más profundo que la altura de la mayoría de los rascacielos. A esas profundidades, la presión de la roca es enorme. Las temperaturas suben por encima de los niveles de la superficie. Cada metro avanzado se convierte en una batalla contra el propio planeta. Los ingenieros estiman que tendrán que excavar millones de metros cúbicos de roca y sedimento. Eso es suficiente material para llenar miles de piscinas olímpicas. Todos estos escombros deben ser transportados a la superficie a través de pozos que, por sí mismos, representan enormes desafíos de ingeniería. La logística por sí sola es asombrosa. Las tuneladoras necesarias para este proyecto estarán entre las más grandes jamás construidas.
La tecnología actual alcanza un máximo de unos 17,6 metros de diámetro para las máquinas más grandes que están en funcionamiento. Los túneles planificados en Gibraltar utilizarán máquinas de aproximadamente 7,9 metros de diámetro, grandes, pero dentro de las capacidades tecnológicas actuales. Estas bestias mecánicas aún pesarían miles de toneladas y costarían cientos de millones de dólares cada una. Pero la profundidad ni siquiera es el peor problema. El estrecho de Gibraltar se encuentra sobre una de las características geológicas más peligrosas de Europa, la falla de transformación Azores-Gibraltar. Esto no es simplemente una grieta cualquiera en la Tierra. Este enorme sistema de fallas se extiende por más de 600 kilómetros, desde las Islas Azores hasta la costa de Marruecos. Representa el límite activo donde tres placas tectónicas, la africana, la euroasiática y la ibérica, se encuentran y se rozan entre sí. Esta línea de falla produjo el devastador terremoto de Lisboa de 1755, uno de los sismos más poderosos de la historia europea registrada. Relatos contemporáneos describen campanas de iglesias sonando en toda Europa debido a las vibraciones. El temblor fue tan grande que se sintió tan lejos como en Hamburgo e incluso en Finlandia. Se informa que los lagos en Escocia se agitaron de un lado a otro durante horas después del sismo principal. El tsunami resultante arrasó comunidades costeras enteras en Portugal, España y Marruecos. La altura de las olas alcanzó los 15 metros en algunas zonas, más altas que un edificio de 4 pisos. La ciudad portuaria de Lagos, en Portugal, fue parcialmente destruida. El Palacio Real de Lisboa desapareció bajo las olas. Las estimaciones modernas sugieren que entre 40, 0 y 50, 0 personas murieron en toda la región, aunque algunos informes sitúan la cifra aún más alta. La falla sigue activa hoy en día. Las estaciones de monitoreo sísmico rastrean movimientos regulares, mientras las placas africana y euroasiática se rozan lentamente entre sí a unos 4 milímetros por año. Eso puede parecer poco, pero con el paso de las décadas que lleva a construir un túnel, esas fuerzas se acumulan. Los ingenieros deben diseñar una estructura que pueda flexionarse y doblarse con la actividad sísmica sin colapsar. Luego está el problema del agua. El estrecho conecta dos mares diferentes, el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Las frías aguas atlánticas fluyen constantemente hacia el este, mientras que las cálidas aguas mediterráneas fluyen hacia el oeste, creando poderosas corrientes submarinas. Estas corrientes alcanzan velocidades que pueden desviar el equipo de buceo de su curso. Construir secciones del túnel en estas condiciones requiere una precisión que nunca se ha intentado a tales profundidades. El intercambio de agua entre estos mares es masivo. Cada segundo, aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de agua fluyen a través del estrecho. Eso equivale a vaciar una piscina olímpica entera cada 2 segundos, de manera continua, para siempre. Este flujo constante crea patrones climáticos submarinos complejos que cambian con las mareas, las estaciones y la presión atmosférica. La vida marina añade otra capa de complejidad. El estrecho sirve como un corredor migratorio crucial para ballenas, delfines y un sinfín de especies de peces. Los cachalotes se sumergen a profundidades de 1,0 metros aquí, cazando calamares gigantes en las profundas trincheras. Las ballenas piloto viajan en manadas de cientos. Cualquier actividad de construcción debe tener en cuenta estos ecosistemas sensibles. La topografía submarina se asemeja a un paisaje alienígena. Acantilados submarinos empinados caen hacia llanuras abisales. Pináculos rocosos se elevan como montañas bajo el agua. El umbral de Camarinal, una cresta submarina que separa el Atlántico del Mediterráneo, alcanza profundidades de solo 280 metros en su punto más superficial. Esta cresta controla el flujo de agua entre los mares y representa una de las secciones más desafiantes para la construcción de un túnel. Los gobiernos de España y Marruecos lanzaron oficialmente este proyecto en 1979, cuando sus reyes firmaron un acuerdo para fortalecer las relaciones entre Europa y África. Se formaron 2 empresas estatales, SEGSEA en España y SNED en Marruecos. Gastaron millones en estudios durante la década de 1980, pero para 2009 el proyecto volvió a morir. Demasiado caro, demasiado arriesgado, demasiado complicado. ¿Qué cambió? La Copa Mundial de 2030. Marruecos, España y Portugal serán coanfitriones de la primera Copa Mundial celebrada en 2 continentes. De repente, conectar Europa y África por tierra dejó de ser solo una fantasía de ingeniería. Se convirtió en una necesidad política. Ingresos por turismo, orgullo nacional, atención global. Sin embargo, el túnel no estará listo para la Copa Mundial de 2030. Las proyecciones actuales sitúan la finalización para 2040 o más tarde. Las cifras son contundentes.
La FIFA estima que la Copa Mundial de 2030 podría atraer a más de 5 millones de visitantes internacionales entre los 3 países anfitriones. El viaje tradicional entre España y Marruecos implica volar o tomar ferries a través del estrecho. Los vuelos requieren traslados al aeropuerto, demoras por seguridad y horarios sujetos al clima. Los ferries tardan 35 minutos en cruzar, pero requieren tiempo adicional para la carga de vehículos y los procedimientos portuarios. Aunque el túnel no servirá para la Copa Mundial de 2030, el torneo ha generado un impulso político para el proyecto. Un túnel ferroviario de alta velocidad eventualmente revolucionaría los patrones de viaje entre los continentes. Los tiempos de viaje de Madrid a Casablanca podrían reducirse a menos de 4 horas, siendo competitivos con el avión si se consideran las demoras en los aeropuertos. El impacto económico va mucho más allá del turismo. España y Marruecos han estado fortaleciendo sus relaciones comerciales durante décadas. Marruecos es ahora el socio comercial de más rápido crecimiento de España en África. Las empresas españolas han invertido fuertemente en la industria automotriz, la energía renovable y las telecomunicaciones de Marruecos. Un enlace ferroviario directo aceleraría estas tendencias de manera dramática. El sistema ferroviario de alta velocidad de Marruecos lo cambia todo. En 2018, Marruecos lanzó Al Borak, el primer tren de alta velocidad de África. Estas elegantes máquinas alcanzan los 320 km por hora, conectando Tánger con Casablanca en poco más de 2 horas. El viaje que antes tomaba casi 5 horas en tren convencional ahora se realiza más rápido que el trayecto matutino de la mayoría de las personas. Al Borak representa más que solo trenes rápidos. Todo el sistema fue diseñado pensando en la integración europea. Los trenes utilizan tecnología TGV francesa adaptada a las condiciones marroquíes. Los sistemas eléctricos operan bajo los mismos estándares que la red de alta velocidad de España. Incluso el ancho de vía coincide perfectamente con las especificaciones europeas. La inversión fue enorme. Más de $2.000 millones para la línea inicial de 200 kilómetros. Pero los resultados hablan por sí mismos. Al Borak ha transportado a más de 6 millones de pasajeros desde su inauguración, con un crecimiento constante en el número de usuarios cada año. Ahora, los viajeros de negocios se desplazan habitualmente entre las principales ciudades de Marruecos. Los turistas pueden visitar fácilmente varios destinos en un solo viaje. Los planes de expansión actuales son aún más ambiciosos. Marruecos está extendiendo la línea de alta velocidad hacia el sur hasta Marrakech para 2029, añadiendo otros 430 kilómetros de vía. Eventualmente, la red podría llegar hasta Agadir, en la costa atlántica, creando un sistema ferroviario de alta velocidad de 500 kilómetros que abarcaría todo el país. Al Borak utiliza los mismos sistemas eléctricos y el mismo ancho de vía que la red de alta velocidad de España. Eso no es una coincidencia. Los planificadores marroquíes siempre tuvieron la intención de que sus trenes eventualmente cruzaran a Europa. La infraestructura ya existe en ambos lados. Solo falta que el túnel los conecte. Los planes actuales prevén que el túnel conecte Punta Paloma, en el sur de España, con Malabata, cerca de Tánger, en Marruecos. Esa ruta evita las partes más profundas del estrecho y al mismo tiempo ofrece el cruce más corto posible. Los trenes transportarían tanto pasajeros como vehículos, de manera similar al servicio lanzadera del Eurotúnel. Pero hablemos de lo que esto realmente significa. El túnel crearía la primera conexión terrestre permanente entre Europa y África desde que los continentes se separaron hace millones de años. Las rutas comerciales que actualmente dependen del lento transporte marítimo podrían cambiar al transporte ferroviario rápido. Un contenedor que salga de Marruecos podría llegar a Berlín más rápido de lo que las rutas marítimas actuales llegan a Londres. Las posibilidades económicas son enormes. Marruecos sirve como puerta de entrada a toda África. El país se ha convertido en un importante centro de fabricación automotriz, produciendo piezas de automóviles para marcas europeas como Renault, Peugeot y Ford. Las fábricas marroquíes ahora exportan productos automotrices por un valor de más de $10.000 millones al año. Con una conexión ferroviaria directa, estas fábricas podrían integrarse aún más estrechamente con las cadenas de suministro europeas. La agricultura representa otra gran oportunidad. Marruecos produce cítricos, verduras y otros cultivos que los mercados europeos demandan durante todo el año. Actualmente, estos productos viajan en camión hasta los puertos y luego en barco hasta los destinos europeos. Un túnel ferroviario podría reducir drásticamente los tiempos de transporte, además de disminuir los costos y el impacto ambiental. La industria logística ya se está preparando para esta transformación. Las principales compañías navieras están estudiando cómo un túnel en Gibraltar afectaría sus rutas entre Europa y África.
Algunos predicen que el transporte ferroviario podría captar el 30% o más del volumen actual de carga marítima en ciertas rutas. El turismo funciona en ambos sentidos. Los visitantes europeos podrían explorar fácilmente las ciudades imperiales de Marruecos, Marrakech, Fez, Casablanca, sin las molestias de los aeropuertos o terminales de ferry. Los viajes de fin de semana a Marrakech desde Madrid podrían volverse tan comunes como las excursiones de París a Londres. Mientras tanto, los turistas norteafricanos podrían acceder a las atracciones de Europa con una comodidad sin precedentes. Las implicaciones culturales son igualmente profundas. Un enlace terrestre permanente aceleraría el intercambio de ideas, idiomas y tradiciones entre continentes. Los estudiantes podrían estudiar en el extranjero con facilidad. Los trabajadores podrían desplazarse entre países. Las familias separadas por el estrecho podrían mantener conexiones más cercanas. Los recientes avances diplomáticos hacen que el túnel sea más probable que nunca. A finales de 2024, el presidente francés Emmanuel Macron visitó Marruecos por primera vez en 6 años, firmando acuerdos por valor de 10.000 millones de euros. Estos acuerdos incluyen específicamente la expansión de la red de trenes de alta velocidad de Marruecos hacia el sur hasta Marrakech, cuya finalización está prevista antes de la Copa Mundial de 2030. La financiación sigue siendo uno de los mayores desafíos. A diferencia del túnel del Canal de la Mancha, que fue financiado de forma privada, el proyecto de Gibraltar probablemente requerirá una enorme inversión gubernamental tanto de España como de Marruecos. La Unión Europea ya ha contribuido a los estudios de viabilidad, lo que sugiere un posible apoyo al proyecto completo. Los bancos internacionales de desarrollo están observando de cerca. El Banco Africano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones financiaron la línea de alta velocidad Al-Borak de Marruecos. Estas instituciones podrían proporcionar una financiación crucial para el proyecto del túnel, especialmente dado su potencial para impulsar el desarrollo económico en todo el norte de África. Los inversores privados también están mostrando interés. Grandes empresas constructoras como Bouygues, Vinci y ACS cuentan con la experiencia y los recursos financieros para participar en este tipo de megaproyectos. La promesa de contratos de operación y mantenimiento que se extienden por décadas hace que el túnel resulte atractivo, a pesar de los enormes costos iniciales. Los desafíos de ingeniería siguen siendo enormes. La empresa suiza Lombardy Engineering, que ayudó a diseñar el Eurotúnel, estudió el proyecto de Gibraltar en 2006. Su conclusión: técnicamente posible, pero mucho más complejo que cualquier cosa intentada antes. La presencia de 2 canales profundos de arcilla a mitad del estrecho complica la construcción. Estas capas de sedimentos blandos podrían hacer que las tuneladoras se atasquen o se dañen. La tecnología moderna de tuneladoras ha avanzado significativamente desde 2006. Las máquinas más recientes incluyen sofisticados radares de penetración terrestre que pueden detectar cambios geológicos por delante de la cabeza de corte. Los sistemas de dirección controlados por computadora pueden ajustar la trayectoria del túnel en tiempo real para evitar obstáculos. Las herramientas de corte mejoradas pueden manejar condiciones geológicas mixtas que habrían detenido a las máquinas anteriores. Las propias máquinas son maravillas de la ingeniería. Una tuneladora típica para este proyecto mediría alrededor de 7-9 metros de diámetro y tendría una longitud de 200 metros, en línea con las especificaciones técnicas de los planes actuales del túnel. Estos monstruos mecánicos pesan hasta 4 toneladas y cuestan alrededor de 100 millones de euros cada uno. Operan como fábricas subterráneas, excavando roca, instalando el revestimiento de hormigón del túnel y retirando los escombros mediante sistemas de cintas transportadoras, todo al mismo tiempo. La actividad sísmica requiere enfoques completamente nuevos para el diseño de túneles. Los túneles tradicionales de hormigón rígido se agrietarían durante los terremotos. Los ingenieros están explorando sistemas de juntas flexibles que permiten que las secciones del túnel se muevan de manera independiente. Piénsalo como una enorme serpiente subterránea que puede doblarse sin romperse. Estas juntas deben permanecer herméticas al agua mientras permiten movimientos de varios centímetros durante grandes terremotos. Los ingenieros japoneses han sido pioneros en muchas de estas técnicas en respuesta a la frecuente actividad sísmica de su país. El túnel Seikan, que conecta las principales islas de Japón, funciona con éxito en una de las regiones más propensas a terremotos del mundo. Sin embargo, el túnel Seikan alcanza profundidades máximas de solo 240 metros, la mitad de la profundidad prevista para Gibraltar. La presión del agua a la máxima profundidad alcanza niveles que aplastarían los diseños convencionales de túneles. Las paredes de hormigón deben ser lo suficientemente gruesas como para soportar presiones equivalentes a tener varios elefantes parados sobre cada metro cuadrado. Sistemas especializados de impermeabilización deben evitar incluso pequeñas filtraciones que podrían inundar el túnel gradualmente.
La gestión de temperatura se vuelve crítica a tales profundidades. Las temperaturas de la roca aumentan significativamente bajo tierra. Si sumamos el calor generado por los trenes de alta velocidad, los sistemas eléctricos y los equipos de ventilación, el túnel podría volverse peligrosamente caliente. Los sistemas de refrigeración deben funcionar de manera continua para mantener condiciones seguras. Los procedimientos de emergencia requieren un enfoque completamente nuevo. Si ocurre algún problema en el túnel del canal, los equipos de rescate pueden llegar a cualquier punto en 30 minutos. En el túnel de Gibraltar, las secciones más profundas podrían tardar mucho más en ser accesibles. Las rutas de escape, cámaras de emergencia y sistemas de respaldo deben tener en cuenta el entorno extremo. Los plazos actuales de construcción ya no apuntan a 2030. Informes recientes sugieren que la finalización se ha pospuesto hasta 2040 o más tarde, lo cual probablemente sea realista dadas las enormes dificultades técnicas. El túnel del canal tardó 6 años en construirse a través de una geología relativamente sencilla. Las duras condiciones de Gibraltar podrían fácilmente extender ese plazo de manera significativa. Las implicaciones geopolíticas van mucho más allá del transporte. Un enlace permanente entre Europa y África alteraría fundamentalmente las relaciones comerciales y el intercambio cultural. Los líderes europeos ven a Marruecos como un socio estable en una región cada vez más inestable. El túnel representa una gran apuesta por la cooperación continua. Pero también existen críticas. Los grupos ecologistas se preocupan por la alteración de ecosistemas marinos sensibles. El estrecho alberga una gran diversidad de fauna, incluidas rutas migratorias de ballenas y delfines. Las actividades de construcción podrían alterar estos patrones de forma permanente. Algunos economistas cuestionan si el túnel tiene sentido desde el punto de vista financiero. El tren de alta velocidad funciona mejor en distancias de entre 200 y 800 kilómetros. Más allá de ese rango, los aviones se vuelven más competitivos. De Madrid a Casablanca hay unos 900 kilómetros, justo en el límite de la eficacia del tren. Las preocupaciones de seguridad también son considerables. Una conexión terrestre permanente entre continentes podría facilitar la inmigración ilegal o el contrabando. Los controles fronterizos tendrían que ser absolutamente herméticos. Cualquier fallo de seguridad podría minar el apoyo político a todo el proyecto. Existen alternativas técnicas. Algunos ingenieros proponen túneles flotantes, tubos submarinos anclados al lecho marino pero no enterrados bajo él. Estas estructuras podrían evitar las formaciones rocosas más profundas y aún así proporcionar un cruce fijo. Sin embargo, nunca se han construido túneles flotantes a la escala o profundidad de Gibraltar. Las opciones de puente siguen siendo técnicamente imposibles. La profundidad de 900 metros del estrecho requeriría torres de soporte más altas que cualquier estructura jamás construida. La actividad sísmica y el tráfico marítimo hacen que los puentes sean completamente impracticables. Si se llega a construir este cruce, definitivamente será un túnel. Los competidores regionales observan atentamente. Turquía está construyendo enormes proyectos de infraestructura que conectan Europa y Asia. Rusia ha discutido la construcción de túneles a través de varios estrechos. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China incluye múltiples cruces submarinos. El túnel de Gibraltar representa la respuesta de Europa a estos ambiciosos proyectos de conectividad. De cara al futuro, el éxito depende de la voluntad política sostenida de ambos gobiernos. Los megaproyectos suelen abarcar varios ciclos electorales. Los nuevos líderes deben mantenerse comprometidos con la visión de sus predecesores. Las crisis económicas, la inestabilidad política o las tensiones diplomáticas podrían fácilmente descarrilar el proyecto. Los avances técnicos en la tecnología de túneles mejoran las probabilidades. Las tuneladoras se han vuelto más grandes, potentes y precisas desde la era del Eurotúnel. La modelización por ordenador puede predecir las condiciones geológicas con una precisión sin precedentes. Estas mejoras podrían hacer que los desafíos de Gibraltar sean manejables. La Copa del Mundo de 2030 proporciona una fecha límite firme que concentra la atención y los presupuestos. Los grandes eventos deportivos han impulsado históricamente el desarrollo de infraestructuras. Japón construyó su red de trenes bala para los Juegos Olímpicos de 1964. China construyó sistemas de transporte masivos para los Juegos Olímpicos de 2008. Marruecos, España y Portugal tienen una motivación similar para 2030. Si el túnel realmente se construye, depende de factores que van más allá de la pura ingeniería. La estabilidad política, el crecimiento económico, los avances tecnológicos y la cooperación internacional deben alinearse perfectamente. El margen de error sigue siendo extremadamente reducido. Los estudios de viabilidad actuales proyectan que el túnel podría transportar aproximadamente 12,8 millones de pasajeros al año, aunque estas siguen siendo estimaciones sujetas a cambios a medida que el proyecto avance. Eso equivale, aproximadamente,
a la población de Bélgica cruzando entre continentes cada año. Las proyecciones de capacidad de carga sugieren que el túnel podría manejar una parte significativa del comercio entre Europa y África, aunque los volúmenes exactos dependerán de los precios y los acuerdos logísticos. Los impactos económicos se sentirían en ambos continentes. Pero ya hemos escuchado promesas ambiciosas antes. Los estudios de la década de 1930 prometían un cruce por Gibraltar en cuestión de décadas. El resurgimiento en los años 80 generó un optimismo similar. Las generaciones anteriores de ingenieros no pudieron cumplir. Esta generación enfrenta los mismos desafíos fundamentales, además de nuevas complejidades. El túnel de Gibraltar representa el intento más audaz de remodelar la geografía a través de la ingeniería. El éxito crearía el primer enlace permanente entre Europa y África desde que los continentes se separaron. El fracaso nos recordaría que algunas barreras existen por buenas razones. Con solo 5 años hasta la Copa Mundial de 2030, estamos a punto de descubrir si la tecnología moderna puede finalmente conquistar uno de los obstáculos más obstinados de la Tierra. Déjanos saber qué piensas sobre esto en la sección de comentarios. La pregunta no es si podemos excavar a través de 900 metros de roca bajo una de las zonas sísmicas más activas del mundo. La pregunta es si deberíamos hacerlo, porque una vez que conectas dos continentes, no hay vuelta atrás.